En 1991 usted formó el Móvil y se convirtió en el primer líder en Chile en luchar por los derechos de los homosexuales que hasta entonces eran considerados delitos. 24 años después, ¿usted cree que el movimiento se ha salido ya de su control? A ver, nunca pretendí que el Móvil o yo en lo personal controláramos el movimiento. La población de diversidad sexual es tan diversa, valga la redundancia, como el resto de la población. Por lo tanto, aquí hay homosexuales de derecha, de izquierda, creyentes, ateos, agnósticos, pobres, ricos, la mayoría son pobres como en este país, es la mayoría. Y por lo tanto han ido surgiendo organizaciones que expresan puntos de vista particulares, estrategias particulares, y son todas legítimas. En las causas centrales de la diversidad sexual estamos todos de acuerdo: matrimonio igualitario, adopción de hijos, la identidad de género. Pero quizás en un minuto se sentía que el Móvil llevaba la batuta y hoy día quizás las organizaciones tienen un nivel más igualitario frente al movimiento. Yo tengo la percepción que en términos prácticos seguimos llevando la batuta, y no porque queramos, pues, sino porque tenemos un peso político y una capacidad política bastante sustancial. Nosotros siempre hemos tenido vocación de poder político, y por lo tanto en ese contexto nuestro quehacer tiene que ver con la promoción y defensa de los derechos humanos y con la necesidad de alcanzar igualdad legal, cultural y social plena. Y para eso nuestro trabajo ha estado enfocado fundamentalmente en la elaboración de políticas públicas, leyes, proyectos de ley, y bueno, somos responsables de que la política de salud trans hoy día esté vigente, que haya una ley antidiscriminatoria, que haya una ley de uniones civiles, y seguramente vamos a ser actores protagónicos en la ley de matrimonio igualitario. Al Móvil, y a mí en lo particular, no me interesa representar a todos los homosexuales. Nunca hemos dicho que los representemos a todos. Yo no tengo nada en común con un homosexual de la UDI. No tengo nada en común con un homosexual misógino. No tengo nada en común con un homosexual xenófobo. Y los hay. Yo me agarro, y a la gente que emite juicios xenófobos, por ejemplo, en mi Facebook, yo la bloqueo. O en mi Twitter. Y si lo único que tenemos en común los homosexuales unos con otros es nuestra orientación sexual, pero el resto es diverso, y por lo tanto, y las organizaciones también expresan distintas estrategias, y yo tengo la convicción que las estrategias que el Móvil ha llevado adelante han sido las que han permitido el salto cultural, legal y social en función, y que han permitido un avance concreto en los derechos de la diversidad sexual. Jaime Parada dejó la organización tras casi 2 años en la vocería del Móvil y desde entonces ha cuestionado en reiteradas ocasiones su rol en el movimiento. ¿A qué atribuye usted este quiebre con Parada? Habría que preguntarle al señor Parada. ¿Creen que el dirigente se aprovechó de la vitrina que le entregó el Móvil para empezar una carrera política? A ver, el Móvil va a cumplir 24 años el 28 de junio y por el Móvil han pasado personas de toda naturaleza y con las más diversas intenciones. Ha llegado mucha gente que piensa que porque tenemos visibilidad, porque somos una organización importante políticamente, en el Móvil hay plata. Y se han ido en poco tiempo porque no hay plata, ¿no? Nosotros recién entre el año pasado hasta octubre de este año tenemos un proyecto con la Unión Europea que permitió por primera vez pagar una secretaria, pagar un abogado en la jornada y hacer un aporte económico a 3 personas, entre ellos yo. Y estamos hablando de montos de 300.000 pesos. Y han pasado gente que ha querido construir a partir de cierto liderazgo, cierta vocería en el Móvil, su carrera política. Eso es legítimo. Lo que no es legítimo es intentar manipular a la organización o intentar arrastrar a la organización a la militancia, por así decirlo, o hacer un brazo político del partido X. Y eso fue lo que alejó a este señor. Nosotros le reprochamos duramente que intentara, yo soy militante del Partido Progresista, él intentó que el Móvil se transformara en el brazo homosexual del PRO y se encontró con un cerrado rechazo a pesar de que yo soy miembro del PRO. Lo que hemos pensado sí es que si en los próximos 5 años, lo hemos discutido informalmente en el grupo más chico del Móvil, el grupo directivo, que si en los próximos 5 años resolvemos institucionalidad contra la discriminación, ley de identidad de género que debiéramos resolver este año, matrimonio igualitario, adopción, probablemente estaríamos pensando en cerrar el Móvil. No porque no quedan cosas que hacer, están surgiendo nuevos temas, inmigración y homosexualidad, por ejemplo, doble vulneración de derechos. Pero hemos pensado cerrar el Móvil y tomar otra causa. Por ejemplo, a mí me encantaría, en lo personal, meterme en la causa de animalista. Y que otros asuman los desafíos que quedan en el tema de diversidad sexual. Usted dejó el PC tras ser discriminado debido a su condición sexual. En una entrevista con el Dínamo, usted explicó que cuando iba a postularse como secretario regional,
Escuché murmullos de un grupo de militantes que hablaban de cómo evitar que el Congreso eligiera a un maricón como dirigente. ¿Cuánto le dolieron estos dichos en ese entonces, considerando que venía desde su propio sector político? A ver, no fue un murmullo, fue una decisión política del Comité Central de la Jota y del partido evitar que yo asumiera como, porque tenía los votos, era la primera elección democrática de dirigentes regionales y nacionales de la Jota, después de la ilegalidad del Partido Comunista, durante la dictadura. Hubo una operación política de ambos comités centrales para que yo no fuera elegido por las bases del regional Semilla de la zona norte, por lo tanto era mucho más que un rumor, hubo una actitud premeditada, políticamente planificada para evitar que yo asumiera porque era homosexual. Pero yo creo que más que molestarle, por cierto, el Partido Comunista y el resto de la izquierda en Chile y América Latina han sido tan homofóbicas como la derecha, ¿ya? Y por lo tanto en ese contexto estaba presente la homofobia, pero yo creo que lo que más les molestaba al Partido Comunista y al Junto Comunista era la capacidad y la autonomía que yo tenía. Porque yo siempre tuve la voluntad personal de decir que no cuando planteaban alguna estupidez desde el punto de vista político. Hubo situaciones, por ejemplo, durante la dictadura que tenían que ver con aspectos de la lucha armada, acciones que se planificaban, que a mí me parecían que eran un suicidio, o acciones de masa con las organizaciones sociales que me parecían que no eran dignas y yo las rechazaba y no las implementaba simplemente. Pero usted militó desde los 16 años en el partido, ¿cómo, así como a nivel personal? ¿Cuánto le dolió esto? ¿Cuánto le afectó? A ver, yo no milité desde los 16 años, yo a los 16 años entré al Mapurero Campesino y después pasé al Partido Comunista en los 80, cuando se decidió la lucha armada. Y por cierto, la discriminación que viví en el Partido Comunista es la más dolorosa que he vivido hasta el momento. El Partido Comunista era lo que hoy día es el móvil para mí, mi familia, mi entorno afectivo, social, cultural. Tengo todas mis energías, mis ganas, mi voluntad en el móvil. Hoy día, en ese momento las tenía en la lucha y en la militancia en la Juventud Comunista. Usted asumió públicamente su homosexualidad en 1986, lo que muchos de sus compañeros del partido pensaban que era una desviación del capitalismo. ¿Cómo fue vivir con su condición sexual mientras militaba en el Partido Comunista, considerando que iban perseguidos a homosexuales históricamente? Fue un karma, fue complejo. Hubo un momento en que yo incluso pensé en renunciar a la militancia. Si es que, por ejemplo, los servicios de seguridad se enteraban de mi orientación sexual y tú puedes ser sometido a chantaje, claro, probablemente en una situación como esa yo habría optado por irme del país. Si los servicios de seguridad me hubiesen identificado en ese momento como homosexual. Lo que hice fue una salida intermedia, agarré mi orientación sexual, me la eché a la espalda y me dediqué a pelear. Yo fui casi durante 10 años célibe porque tenía este rollo con mi orientación sexual y decidí agarrar eso, echarme en una mochila a la espalda y pelear contra la dictadura. Me dediqué a eso fundamentalmente. Usted fue jefe de la unidad de combate del Partido Comunista, puso bombas, combatió en la calle y reclutó a algunos de los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que atentaron contra Pinochet. ¿Esos actos se considerarían hoy como terroristas? Actualmente, ¿usted se considera un terrorista para la época? Por ejemplo, las bombas que colocan grupos anarquistas en bancos o en lugares públicos, eso por cierto es terrorismo, porque estamos en un régimen democrático, hay libertad de expresión, hay libertad de asociación, hay libertad para formar partidos políticos, y en un régimen democrático la violencia debe ser excluida como forma de acción política, sin ninguna duda. Ahora, en el contexto de una dictadura de izquierda o de derecha, la resistencia armada contra esa dictadura que viola brutalmente los derechos humanos, como ocurría con el gobierno de Pinochet, es legítima y es necesaria y es un deber moral de cualquier ciudadano con conciencia. ¿Se arrepiente? En absoluto. ¿Quién cree usted que es el principal enemigo en la lucha contra la homofobia en la actualidad en Chile? Yo diría que está básicamente en dos sectores, en el conservadurismo de una clase de política, y ese conservadurismo es transversal a la izquierda, al centro, a la derecha, y en el peso atávico que todavía tienen las religiones en la conciencia y el peso político que tienen esas religiones todavía en el sistema político chileno.